Bueno, ahorita es un video tutorial para el manejo del software que vamos a proceder a demostrar el funcionamiento. Bueno, aquí tenemos el ejecutable de nuestro software. Ya, comienza a correr. Bueno, hay que dejar una ligera introducción sobre los sobrevoltajes causados por caída del neutro. Bueno, a continuación vamos a presentar qué es lo que pasa al perder el neutro en una línea de distribución Ya, una vez tenido nuestro software, aquí tenemos, ¿no es cierto? Claramente nuestro software. Ya, nuestro software cuenta de algunos datos de entrada. Como podemos observar, el voltaje del transformador, el número de usuarios en cada fase, que tenemos aquí demostrado aquí una imagen de los mismos. Aquí está ya datos ingresados, ya automáticamente datos ingresados, pero podemos cambiarlos según lo que nosotros necesitamos. Ya, aquí tenemos el tipo de usuario. Cabe recalcar el tipo de usuario, como sabemos, es dependiente de qué y cómo son los usuarios, o sea, en qué parámetros o en qué palabritas podrían ser el tipo de consumo de cada uno. Tipo, el usuario A tiene un mayor de kVA de consumo que menor de consumo que otros. Bueno, lo que podemos ver aquí, bueno, esto también se encuentra todas las fórmulas. Voy a seguirles explicando con cada fórmula que tenemos. Ya, aquí tenemos un formulario donde estamos todas las fórmulas. Ya, ya. Voy a seguir explicando mientras sigo indicando el software. Bueno, como pudimos ver el tipo de usuario. Bueno, aquí tenemos tipo de usuario A, B, C y D. Cada uno tiene su distinto tipo de consumo en kVA. Como podemos observar que el de mayor consumo es del tipo usuario B, o sea, puede ser un sector urbano y un tipo tipo rural. Ya. Procedemos a seguir explicando el mismo software. Ya. Aquí tenemos un usuario, tipo de usuario. Ya. Conductor, tipo de conductor. Ahí tenemos designado dos tipos. Por lo general hay líneas de distribución, de distribución que son con conductor desnudo SSR o preensamblado también. Aquí tenemos doble opción podemos escoger directamente cada uno de qué tipo ya. En el cual tenemos de los calibres en SSR y presamblado, que vamos a activar tranquilamente cualquiera de los dos. Listo. ¿Cómo sabemos que el calibre afecta también? Existe una caída. Este parámetro es importante porque nos sirve para demostrar la caída de tensión en las líneas de distribución. Ya. Y aquí tenemos, como podemos, aquí también la tabla se encuentra adjunta. Aquí tenemos el calibre del conductor en ASSR, en preensamblado. Ya. Aquí tanto en kVA metros. Cabe recalcar utilizamos la siguiente fórmula que tenemos aquí disponible. ¿Cierto? Disponible en usuario, megavoltoamperios, el DMU, que es el tipo de usuario, la longitud del vano, los FSB que tenemos aquí, el kb metros sobre metro que tenemos aquí, y reemplazamos la fórmula para ya el cálculo de los mismos. Ya. También tenemos el otro tipo, el tipo de falla de los mismos. ¿Qué tipo de falla buscamos? Por ejemplo, buscamos falla de pérdida del neutro. Listo. Podemos señalar y calcularlo. Tenemos pérdida del neutro con la fase R. Podemos ver aquí. También tenemos falla por la fase S con el neutro, la fase T con el neutro. Bueno, una vez podemos seleccionarlos todos. Ya. Hay que tener una cosa muy en cuenta. Para la resolución del mismo, bueno, primero vamos por el tipo de usuario. Sabemos que el tipo de usuario tiene varios aspectos, o sea, no vamos a elegir ni un cable ni una falla, para poder demostrar el cálculo del transformador a usarse, en el cual el software ya nos permite calcular, según los números de usuarios, calcula nuestra potencia en kVA requeridas. Podemos colocar aquí tipo D, tipo C, tipo E. Listo. Ya. Aquí tenemos. Como tenemos aproximadamente 75 usuarios, tipo D,
nos tenemos un transformador de 16 kVA. Y como decimos que si aumentamos el tipo de usuario, aumenta la potencia del mismo. Lo calculamos, nos da 94. Ya, como sabemos que son más usuarios, requiere más potencia del mismo transformador. Ya, por ahí unos parámetros extras que tenemos que saber aquí. Ya, una cuestión también. El factor de diversidad en que nos afecta. Nos afecta como en la fórmula anteriormente expuesta. Tenemos nuestro factor de diversidad en nuestra fórmula requerida para cuando hay la caída de tensiones en cada conductor. Ya, sabemos que nuestro factor de diversidad está dependiendo de es- dependiente de esta curva, la cual los datos ya se encuentran ingresados en el programa. Por ejemplo, tenemos, ahorita tenemos ¿cuántos usuarios? Tenemos aproximadamente 75. 75 usuarios nos da un factor de diversidad casi de 2.8. Aquí, como podemos observar, nos da, cojamos un pequeño, unos 10, ajustemos 10 para demostrar. Pongamos 1, 7, 2 y calculamos. Nos da un factor de diversidad de 2.4 con una potencia del transformador de 2.4. Ya. Y aquí podemos observar 2.4, 10 usuarios, 2.4. Ya. Podemos decir que está en el intervalo adecuado para el funcionamiento de nuestras ecuaciones. Ya. Ya. Una vez realizado esto, tenemos que ver también una situación a que nos trae todo en sí mismo, o sea, la falla de sobrevoltaje. Bueno, la falla de sobrevoltaje voy a simular ahorita uno con el cable ACCR o sea, este software es más didáctico para verificar qué es lo que sucede al perder el neutro. Ya, tenemos aquí la primera falla como pérdida de neutro. Comencemos con esta situación y mandamos a correr el programa, calcular. Ya, aquí tenemos primeramente, como ya les demostré anteriormente, cómo se calcula los usuarios. Aquí tenemos para 10 usuarios. 10 usuarios, falla en neutro, como podemos observar. Los voltajes, ¿qué nos dan los voltajes? Como podemos ver, ahí subió los voltajes, como supuestamente tenemos un transformador que de voltaje fase-fase, no fase neutro, fase-fase de 230 voltios de salida en una salida de un transformador. Ya, podría ser de un monofásico. Ya, podemos observar aquí que tenemos valores de 236, 104 y 300. ¿Qué significa eso? Que los 326, por ejemplo, en todos los usuarios que se encuentren en este tramo conectado a la fase R, van a tener 326 voltios. Que eso provocaría una elevación excesiva del voltaje, tanto como la corriente, y que pasaría una quemadura, explosión tal vez de los equipos, o sea, quema de los medidores o sobre voltajes, más claro. Ya. Aquí solo analicemos la fase R. Aquí tenemos pérdida de voltaje en el conductor. Como podemos ver, hay una caída mínima de tensión por pérdida del conductor. Ya. Y por último, pero no menos importante, el desplazamiento del neutro. Ya. Y aquí en la fase C, 104 no afectaría mucho, pero en la fase, ¿qué es lo que pasa? Falta en la fase T, sube también el voltaje. En pocas palabras, si perdemos el neutro, hay una elevación en la fase R y en la fase T, y una disminución en la fase S de nuestro circuito secundario. Ya, listo. Y nos da un desplazamiento del neutro. Ya. Aquí, como pueden observar, este es nuestro triángulo de voltajes, en el cual tenemos nuestro voltaje entre RT, que tenemos perfectamente aquí puesto, el voltaje entre RS, que tenemos aquí ya realizado, y el voltaje TN, que tenemos aquí ya. En el cual, para realizar el neutro se encuentra, supuestamente para cuando en se encuentra en equilibrio el sistema neutro tiene que estar aproximadamente cerca acá, cerca del centro de los dos, de las tres fases. Como podemos ver aquí tenemos tres situaciones, tres cruces aquí, un triángulo, tres cruces, los cuales si- mantienen en equilibrio el neutro.
Pero ¿qué es lo que pasó cuando se elevó mucho la corriente, se perdió el neutro? Se comienza a desplazar el neutro. Y aquí tenemos el desplazamiento del neutro. Nuestro ABN, lo que se encuentra aquí en este punto, se elevó acá. Y hay un desfase de voltajes, como podemos observar antes. Ejemplo, aquí tenemos 128, un voltaje de 128 y un ángulo de 128. Como podemos ver, tenemos aquí nuestro vector. Listo. Ahora leemos la siguiente falla en R. Bueno, calculamos. Bueno, como podemos ver, perdimos una fase en R y en N. Perdido una vez de la fase R y N, ¿qué es lo que pasó? Obviamente ya quedaría desenergizada todos los que se encuentran en RN, nos dio cero, no hay caída de tensión en ninguno de los lados, pero sí tenemos una, comienza a bajar el voltaje en S y se dispara en T. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo podemos ver la lógica ahorita? Se perdió N, se elevó S y T, ahora perdimos R y N, se eleva T, y si en este caso, si perdiéramos en este caso S, ¿qué es lo que pasaría? Se elevaría R. Y así, Dios mediante, si elevamos T, se elevaría R. Bueno, como sabemos que está pasado, cada fase está pasado cada 120 grados, como aquí podemos ver cada 120 grados cada fase, nos da nuestros respectivos resultados. Ya. Bueno, aquí, bueno, veamos aquí. Nos da una caída de cero. O sea, sí existe una caída, pero es una mínima. Pero el software nos trata de resolver con pocos decimales, cuando ya son muy mínimos. Ya, ahí tenemos. Listo. Las fallas, ya. Bueno, esto en sí podemos ver. Ahora analicemos el desplazamiento del neutro. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Hay un desplazamiento de 128, un N, ¿qué pasa con R? Eleva de 128 a 159. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? 132. Y últimamente 188. Ya. 188. 159. ¿Por qué el desplazamiento de neutro es más mayor en TN? O sea, la desplazamiento en TN, el desplazamiento es más grande porque existe más caída. O sea, T está considerado que se encuentra más lejos que todo, se encuentra más lejos que R, los usuarios en R, en S y en T. Ya bueno, ya hay un desplazamiento de neutro más excesivo y una elevación más de voltaje en una respectiva fase, como podemos observar aquí. 348, 265 la mayor y 309, ya. O sea, como podemos decir ahorita, en T hay mayor, cuando perdemos la fase T con el neutro, hay una elevación del voltaje de 348 más que en los otros, ya, perdiendo TN, listo. Y una vez ya listo esto, ya analizado el funcionamiento y de lo que podemos observar en el software, procedemos a cambiar los datos anteriormente. ¿Qué es lo que pasaría? Que si le hiciera lo mismo, pero con preensamblado, ¿sería mayor la caída cuando la pérdida T o no? Vamos a ver. A ver, es que con el cable estaba en 2. Bueno, pongámosle en 1, ¿ya? Y pongámosle aquí en 1 igual. A ver. Eh, calculemos. Calculemos 348. Listo. Ahora sí. Preensamblado. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Nos salió casi lo mismo. Y verifiquémosla en la tabla. Vamos a ver. El 1,0. Con el 1,0 teníamos 394. Y 1,0 379. Que es casi por ahí. No varía mucho la situación. Pero en la caída de tensión debe ser mayor. Tenemos 0,9 voltios de caída. Y si calculamos, tenemos 0,8. No existe gran caída, o sea, mucha caída.
Y pérdidas en R no existe muchas. Ya, tiende a cero. Listo. Ahora, pero hacemos lo mismo, pero con un tipo usuario D. Ya, hay menor caída de tensión. Ya, hay mayor que tipo B. Hay mayor caída. Es obvio que tendría que haber más caída en el conductor. Pero hagamos para que sea más visible, hagamos solo con el neutro. Listo. Tenemos 0,4, 0,5, 0,2. Bueno, es pérdidas del neutro por el consumo del cable en el momento de la falla. Listo, aquí tenemos 326, 105, 300. Perdido el neutro con las tres fases. Ya. Ponemos tipo D. Hay menor caída y los voltajes se sigan manteniendo los mismos. Con preensamblado hay mayor caída y supuestamente si aumento el calibre debe haber menos caída, exactamente. Disminuyo el cable, mayor caída. Aumento el cable, menor caída. Que mayor caída. Igual. ¿Mm? Ya, bueno. Listo. Vamos a ver. Aumentemos los números bueno, factores de diversidad es para nuestra resolución de nuestros, de nuestra potencia y nuestros voltajes en líneas. Ya. En conclusión, ¿qué podemos observar? Al momento de realizar o poder tomar una decisión, podría ser que el software nos puede ayudar, es más didáctico, podría decirse, que fue para lo que fue diseñado. Se puede explicar de mejor manera y de manera al estudiante o en sí a comprender cómo funciona el triángulo de potencias, pero en sí mismo lo didáctico se refiere a que se observe y se dé cuenta uno qué es lo que pasa tanto en los voltajes en cada una de las fases al momento de una falla. Y inclusivemente viene adjunto el tipo de usuario del mismo. Ya. Una vez realizado esto, tenemos aquí también el formulario respectivo que pueden realizar cambiando la fórmula aquí de cada uno. Bueno, hay que tomar en cuenta que anteriormente he dicho, tenemos que tener en cuenta que nuestras tablas que se encuentran en este sitio son basadas también en el radio medio geométrico, en la disposición que toman estos, bueno, que toman cada uno de estos para la resolución. Y como decía, lo que estaba diciendo, que este dato que se encuentran aquí ya se encuentran ya tabulados y ya estos datos se encuentran tal como para presamblado y el calibre de alambre desnudo se encuentran ya tabulados en kVA metros. Pero, ¿qué podemos decir en kVA metros? Nos da una potencia ya para ingresar directamente a las fórmulas. Pero bueno, pero cabe recalcar que estas tablas son ya tabuladas y eso es todo lo que podríamos hablar del tema. Bueno, una vez ya indicado los parámetros, es como es el tema didáctico, observar cómo funciona el equipo y explicación de lo que pasaría en cada uno de los aspectos. Espero que les haya ayudado. Chao.